presidente Barco había hecho la paz con el M-19, con Carlos Pizarro, antes de la Constitución del 91, en marzo. Luego, alrededor de la Constitución del 91 hay una cantidad de mitos y también algunas realidades. Uno de esos mitos es que se hizo para hacer la paz con el M-19. Eso no es verdad. La paz con el M-19 se había hecho en el 90, con 2 decretos de estado de sitio del presidente Virgilio Barco. Sí existía como la desesperanza, la gente buscaba como salidas. ¿Por qué? Porque estaba agobiada por no solamente por estos asesinatos, sino particularmente por las bombas de Pablo Escobar. En ese momento pesaba más el narcoterrorismo que las propias FARC. Pues yo aspiro a que mis nietas lo vean. Yo le digo a mis hijos, ustedes no alcanzaron a ver ese país en paz, pero sí aspiro a que mis nietas lo vean. No sé si con eso te contesto. Bienvenidas, me iba atorando, y bienvenidos al cuarto capítulo de La Promesa Congelada, una serie de emisiones especiales en las que primero nos tomamos el espacio que habitualmente es de Mesa Capital, no solamente el espacio horario en la parrilla, sino además el estudio de Mesa Capital, para celebrar los 30 años de nuestra Constitución Política, la Constitución de 1991. La estamos celebrando a muchos niveles y sobre todo siguiendo el espíritu de la misma Constitución, es decir, dialogando con tantas voces autorizadas como nos fue posible y ampliando el rango de lo que puede querer decir voces cualificadas, especializadas, en fin. Este es un especial que estamos haciendo en alianza con el diario El Espectador, que tiene en su canal de YouTube una cantidad importante de contenidos, y gracias a quienes vamos a emitir este domingo 4 de julio, aniversario número 30 de la Constitución del 91, el documental Constitución de 1991, 30 años de un nuevo país. Sepan que nosotros también tenemos mucho contenido sobre este tema que nos parece fundamental y que conecta todo lo que se ha venido haciendo desde Noticias Capital, en nuestros podcasts de Capital Sonoro y en la Franja Mesa Capital, actualmente en receso. Es decir, nos la jugamos por un enfoque integral y creo que ha valido la pena. Hoy vamos a hablar de la paz. La Constitución de 1991 se hizo o se entendió en muchos sentidos como un pacto de paz, un compromiso con el disenso y con la paz, es decir, con buscar la paz de un conflicto, de muchos pequeños conflictos armados, y no solamente como un proceso político, sino como un derecho fundamental, es decir, la paz como un derecho de la gente y un deber constitucional de obligatorio cumplimiento, lo cual cambia, por supuesto, el enfoque. En su momento hubo problemas, pues el bombardeo a Casa Verde realizado el 9 de diciembre de 1990, el día en que se elegía la Asamblea Nacional Constituyente, definió la ausencia de un actor que luego sería fundamental, como son las FARC. Hoy nos acompaña Gloria Castrillón, ella es directora de Colombia 2020, un portal del Espectador hecho para hacer pedagogía sobre el posconflicto. Gloria, un honor tenerla con nosotros aquí en La Promesa Congelada. Gracias, Santiago, por la invitación. Y siempre será importante hablar de los intentos de paz de Colombia en toda su historia, que son varios, son muchos, y seguimos en ellos, ¿no? Lo primero es, precisamente pensando en esos intentos de paz en el 89, en el 90, ¿cuál era el mapa político de ese final de los años 80? ¿Cuáles eran todos los conflictos pequeños, más grandes o gigantescos que estaban en ese momento activos? Pues bien, tenemos, como ya seguramente otros de sus invitados lo han contado, pues un país bastante turbulento con todo el tema del narcotráfico, narcoterrorismo, y teníamos esta explosión de varios grupos guerrilleros que estaban pidiendo a gritos, con bombas, con tomas guerrilleras, y a través de unas formas violentas de actuar, estaban básicamente pidiendo espacio político.
y aunque muchos dicen que no se hizo la paz con los grupos guerrilleros para desmovilizarlos y llevarlos a la constituyente, de alguna manera sí terminó siendo, para muchos entendidos, la constituyente de 1991 terminó siendo un gran pacto de paz, porque finalmente fue el acuerdo entre toda la sociedad colombiana que había que abrir espacios democráticos, que la constitución de 1886 se había quedado corta para tener todas las expresiones políticas. No teníamos reconocimiento a muchos derechos, por ejemplo, de los indígenas, que fue algo que se abrió no necesariamente y no únicamente con la participación del grupo Quintín Lame, que era un grupo indigenista, un grupo guerrillero indigenista, pero a propósito de todos esos pedidos, recordemos que el EPL había pedido una Asamblea Nacional Constituyente, el M-19 venía pidiendo también un gran diálogo nacional para cambiar la Constitución. Es decir, no solo los grupos guerrilleros en su momento, sino también otros sectores políticos progresistas, demás, que se vieron cerrados y por fuera de ese pacto nacional que fue el Frente Nacional, pues estaban pidiendo un nuevo acuerdo político para que se reconociera todas estas expresiones distintas, políticas, sociales, reconocer la diversidad de los afros, de los indígenas, derechos políticos y sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos, por ejemplo, de las mujeres. Entonces, de alguna forma, sí, claro, la Constitución del 1991 es el sellar un acuerdo de paz porque nos pusimos de acuerdo para estar allí. Y no olvidemos, que me parece muy importante, tal vez si no lo han hablado en este espacio, pero recordar que el M-19, sí, claro, se desmoviliza en 1990, que las FARC no entran. Recordemos que el bombardeo a Casaverde, del cual usted acaba de hablar, se da justamente porque mandaron unos delegados del gobierno nacional encabezados por Jesús Antonio Bejarano. Las FARC no aceptan las condiciones que en ese momento le pone el gobierno y al no aceptar, pues termina con el bombardeo. Pero recordemos que el M-19 pues tuvo 19 constituyentes de 70. Fue la segunda votación después del Partido Liberal e incluso tuvo más constituyentes que el llamado Movimiento de Salvación Nacional que dirigía en su momento Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, pues sí, la participación de los grupos guerrilleros fue muy importante en la constituyente en ese momento. Hay una pregunta que a mí me surge en retrospectiva y es, en ese momento no solamente estaban los grupos guerrilleros de izquierda como el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento de Renovación Socialista, el Quintín Lame, el M-19, el EPL, las FARC y el ELN, que igual ya era un mapa complejo de violencia, sino también se estaba llevando a cabo, estaba en plena gestación las autodefensas y la vinculación de estos grupos paramilitares con el narcotráfico, el sicariato urbano, pero además esas llamadas fuerzas oscuras que para nosotros ahora tienen una cara, Gloria, pero en ese momento no la tenían, eran las fuerzas oscuras. ¿Existía alguna manera en la cual ese esfuerzo constituyente hubiera podido incluir a esas fuerzas que, si bien no parecen tener o muchas veces no se ha dudado que tengan una ideología, cumplían un papel político, o habría sido absolutamente imposible con el momento que se estaba viviendo a finales de los 80? Creo que en ese momento era difícil. Recordemos que por ese momento es que surge el famoso grupo de los Macetos, Muerte a Secuestradores, que nace entre una unión, específicamente de grupos narcotraficantes, en connivencia con SODAS y F2, en su momento organismos de inteligencia del Estado, y no tenían jefes definidos, no había una cara allí a quien perseguir específicamente, y tampoco en su momento habían reivindicado como tal movimiento político. El movimiento político que se conoció en su momento fue el llamado Morena, que se llamaba Movimiento de Renovación Nacional, el Morena, así que ya ahora no me acuerdo si era Renovación Nacional, que nació justamente en Puerto Boyacá, fue lanzado en su momento en Puerto Boyacá y que era supuestamente la expresión política de ese sector de los que hoy conocemos como paramilitares. Pero no había en su momento, como sí lo hubo años después, que fue esa gran confederación, que así se le llamó, las Autodefensas Unidas de Colombia, que recogió a todos esos grupos, tuvo unas caras visibles y tuvo una reivindicación política discutible en ese momento y aún hoy, pero en los 80s esto no existía, existía una amalgama de grupos y de personas que estaban llevando a cabo la lucha contra insurgente, la lucha contra guerrillera, aquella ideología del momento que era quitarle la base social a la guerrilla, y eso significaba perseguir movimientos de izquierda, significaba perseguir estudiantes y cualquier
expresión ciudadana que pareciera que son sospechosa, porque podía tener algún tipo de vínculo con los grupos guerrilleros. Y recordemos que pues eso fue nefasto para Colombia. Después vendría de la mano de ese gran brazo armado del narcotráfico y de una cantidad de intereses políticos todo lo que significó el genocidio de la UP después de su creación en 1985-86. Así que no había en ese momento una expresión política, ni una cara, ni un movimiento, ni una organización como la vendríamos a conocer luego en la época de los años 2000. Era muy difícil en su momento pensar en este tipo de representación. Perdón, yo ahí la iba interrumpiendo, fue una cosa, echemos la culpa al operador de red. Gloria, la otra pregunta que me surge es, ¿cómo era o cómo se entendía el mapa de prioridades del gobierno en ese momento? Lo digo porque para nosotros, después del fracaso del Caguán y la llegada de Álvaro Uribe al poder, las FARC empezaron a ocupar un papel de preponderancia absoluta. Entonces es muy fácil ver la Constitución del 91 a la luz de lo que pasó y no pasó con las FARC, que igual eran pues, la guerrilla más grande que había en el país, que tenían un papel importante, pero que en ese momento, por ejemplo, estaban como enemigas declaradas de los carteles de la droga, ¿no? Es muy fácil confundir el mapa político de ahora con el mapa político de entonces. Me gustaría que usted me hiciera una descripción de cómo se entendían las prioridades desde el gobierno en ese momento de hacer la Constitución. Pues en algún momento siempre fue criticado el gobierno de Gaviria por haber sido un poco miope y no haber pensado en que las FARC tenían que estar allí. Y a las FARC también las criticaron en su momento por haber sido miopes políticamente y no haber, aceptado ese ofrecimiento que hizo Gaviria en su momento. Digamos que algo se ha especulado sobre lo que sucedió en ese encuentro previo al bombardeo de Casa Verde, pero lo que es cierto es que no sabemos exactamente cuáles fueron los términos en los cuales no quiso jugar las FARC. El caso es que las FARC no entran a la constituyente. Recordemos que el ELN entra una fracción a hacer la paz, la otra fracción se queda y el EPL también queda una fracción armada, de tal manera que nos quedamos con 3 grupos guerrilleros, como usted lo dice, el más preponderante, el más grande, el más antiguo, las FARC. Se queda la facción del ELN, que aún sigue hoy en armas, y el EPL, con facciones pequeñas en norte de Santander y en otros lugares, tal vez en Arauca, que bueno, eso se fue transformando hasta que hoy se le conoce como los Pelusos, y hay mucha discusión sobre su... como sobre mantener su ideología política de este grupo que terminó, digamos, en otro espectro. Pero claro, las prioridades eran otras y al parecer pues ni uno ni otro, ni el gobierno ni las FARC se dieron cuenta tal vez del momento que estaban perdiendo. Y después recordemos que se hace otro intento con las FARC. De ahí para adelante los intentos con las FARC siguieron. Intentaron en Tlaxcala, luego intentaron en México y en Venezuela, y finalmente no se pudo. Pero lo que sí es importante tal vez es determinar que la Constitución Nacional, con su artículo 22, donde dice que la paz es un derecho fundamental para todos y todas, creo que esa fue la base para que después se siguieran desarrollando estos acuerdos de paz. No olvidemos que Andrés Pastrana empieza su proceso de paz con el voto de una papeleta en las elecciones. Y él, a partir del mandato ciudadano por la paz, que se le llamó en ese momento así, cuando obtiene 10 millones de votos y basado en el artículo 22 de la Constitución Nacional, Andrés Pastrana empieza a negociar con las FARC en el Caguán. Esa es la base sobre la cual los presidentes después siguieron intentando la búsqueda de la paz. Eso también creo que es importante resaltarlo y recordarlo y dejarlo allí como ese instrumento que la Constitución del 91 nos deja para hacer la paz, además de que nos dejó el referendo, el plebiscito, la consulta popular y una cantidad de elementos de la democracia que, por ejemplo, nos permitieron que se hiciera el plebiscito que Juan Manuel Santos convocó y que perdió, por ejemplo, el acuerdo de paz por una muy pequeña franja de votación. Pero todo esto fue posible gracias a estos artículos y a este gran esfuerzo que significó la Constitución del 91, con participaciones importantes, ¿no? Ya habíamos hablado de 19 constituyentes del M19, pero también hubo participación de un delegado del Quintín Lame, otro del EPL y otro del PRT.
y aunque tuvieron voz y no voto, de todas maneras esa representación, por ejemplo, y yo insisto en la participación del Quintín Lame, fue muy importante porque pues permitió ver que faltaba reconocer la diversidad y reconocer los derechos para las comunidades indígenas, que es algo que hoy todavía estamos discutiendo, ¿no? Lastimosamente. Bueno, Gloria, entonces yo la invito a que veamos este collage que nosotros hemos preparado con todas las entrevistas que hemos realizado, hablando precisamente sobre la naturaleza de la Constitución del 91 como un pacto de paz. Aquí están las voces de nuestros y nuestras entrevistadas. La Constitución del 91 fue un producto fundamental de lo que el M-19 llamó el diálogo nacional durante mucho tiempo, desde los tiempos de Bateman en el año 82, es decir, pasaron casi 10 años, y fue un producto del proceso de paz con el M-19, con el gobierno de Barco inicialmente y posteriormente con la firma de la paz con César Gaviria, a pesar del asesinato de Pizarro. Es decir, que la concepción de la paz como revolución, como diría Vera Grave en su libro, estaba inmersa en todo ese proceso, y en últimas quien presionó fundamentalmente para que esa constituyente, antes que la constituyente se diera, fue la Alianza Democrática M-19, y eso estuvo en los acuerdos de paz. Coincidió con la séptima papeleta, que también tuvo una implicación importantísima en eso, los jóvenes de esa época, de los sectores pues liberales, etcétera, Carrillo y tal. Pero no solamente fue una constitución por la paz, sino producto de la paz, las dos cosas. Lo que justifica todo el proceso constituyente que no estaba consagrado en la Constitución es la paz. Las constituciones son tratados de paz. Una famosa frase de Norberto Bobbio que fue como la clave para entender las dos sentencias de la Corte, que por una parte le allanaron el camino al decreto del presidente Barco para votar la papeleta el 27 de mayo, primera vez en el tarjetón electoral, y después para el presidente Gaviria de permitir la elección de los constituyentes el 9 de diciembre. Y eso es clave porque al fin y al cabo, pues se trata primero del reconocimiento de unos hechos políticos fundamentales y de que la motivación del proceso era la paz. Para la muestra, pues el M-19 saca esa bancada tan grande. El país sabía que esto iba en esa dirección, pero yo creo que las FARC perdieron esa gran oportunidad. Y la perdieron, digamos que por un celo personal, de que ellos veían eso era como la constituyente del M-19 y de los otros movimientos guerrilleros que estaban entrando a la vida civil. Y perdieron esa gran oportunidad porque nos hubiéramos ahorrado cuántos muertos y hubieran logrado, creo yo, como se logró, una agenda de transformación y hubieran podido entrar a la vida civil. Yo creo que el presidente Gaviria ha dicho que él desconocía, por ejemplo, el ataque de Casaverde, lo dijo recientemente del 9 de diciembre, una cosa que es un poquito difícil de creer, pero él lo dice, no, desde mucho antes ellos tenían planeado eso y resulta que tomaron la determinación de hacerlo, gran coincidencia, el día que se estaban eligiendo los constituyentes. Después hubo muchos diálogos que se intentaron, pero ya definitivamente ellos se dieron cuenta que ya con el M-19 teniendo 19 constituyentes, pues ellos iban a jugar un papel muy marginal. Yo creo que fue una cosa, además pienso yo, de miopía política, porque hubieran podido ganarse un gran espacio, independientemente del espacio que ya tenía el M-19 en la constituyente, y nos hubiéramos ahorrado pues todo lo que pasó después. Pues mire, los gobiernos siempre estuvieron buscando procesos de aproximación con las FARC. Lo hizo el gobierno de Betancur, por cierto, con leyes de amnistía e indulto que tenía la constitución anterior. Betancur consiguió incluso una tregua de 1 año con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Barco, como lo acabo de decir, pues logró que se reintegrara el M-19, todo el M-19. Navarro, por cierto, pudo ser ministro de Gaviria antes de la constituyente porque ya están reintegrados. Y por cierto, recuerdo que cuando salió la discutida decisión de la Corte, el presidente de la Corte de la época dijo que esa constitución iba a ser la Constitución para la Paz porque el M-19 había, perdón, el M-19 no, el ELN había dicho que si había constitución habría paz. Todavía estamos esperando que el ELN se reincorpore. La paz se hizo con 4 grupos desmovilizados, ¿no? Acuérdate, el Quintín Lame, el M-19, el PRT y una fracción del EPL. Con las FARC no viene al caso decir, pero ahí hubo
en mi opinión, un error del gobierno de la época, que fue bombardear a Casaverde el mismo día de la Constituyente. Yo lo digo con cariño porque le tengo aprecio y respeto al presidente Gaviria, pero ese fue el Bahía Cochinos del presidente Gaviria. Lo voy a decir con crudeza, se dejó cuentear del ejército, lo mismo que se dejó cuentear Kennedy, que podían en su momento tener en Bahía Cochinos un resultado favorable, y se equivocaron. Se les voló nuevamente el jefe de las FARC. Y entonces eso hizo imposible sentar a las FARC como quisimos los constituyentes. La constituyente invitó a Tiro Fijo a venir a hablar, pero pues no había el clima, ¿ok? Pues nos hubiéramos evitado muchos muertos. O sea, uno pensando, bueno, ese gran acuerdo de paz, realmente faltaron algunos actores políticos, principalmente ellos. Lástima que en esa época pues no se dieron las condiciones para que la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN entraran a la Constitución del 91. Es una lástima porque hubiera cerrado pues realmente una parte por lo menos gruesa del conflicto armado colombiano. El otro grupo fuerte es la de las FARC. Las FARC no participó en este proceso. No, las FARC apenas vino a reintegrarse ahorita con el gobierno de Santos, con instrumentos de la Constitución del 91, pero que venían desde el 86. Las FARC inclusive, a las FARC se les ofreció unas curules que no aceptaron. Hubo unos grupos, sí hay que decirlo, que se reintegraron como consecuencia de la constituyente, que fueron básicamente el EPL, que era un grupo importante pero menor, el Quintín Lame, el PRT, es verdad, esos grupos se integraron. El M-19 ya estaba integrado, solo que participó ya electoralmente, pero antes de participar electoralmente en la constituyente, eso hay que decirlo también, había participado en la campaña presidencial. Y Antonio Navarro, como candidato, después del asesinato de Pizarro, sacó 800.000 votos, porque el M-19, a diferencia de las FARC, había sido un grupo, dijéramos, que le apuntaba mucho a la aceptación popular, mientras que las FARC cometía acciones que exacerbaban a la gente. Entonces, no es totalmente cierto. La prueba es que hoy estamos todavía en la misma situación. No se le puede desconocer a la constituyente que estos grupos se reintegraron. No es verdad que fuera el M-19 porque ya lo hubiera hecho. Con las FARC tanto no se reintegraron que el mismo día, 9 de noviembre del año 90, que se estaba eligiendo la constituyente, el gobierno de Gaviria atacó Casaverde, que era el sitio de refugio de las FARC. Tal vez, no sé si por esa razón, las FARC nunca se incorporó al proceso, nunca participó de la constituyente. Ahora, si por los resultados miráramos, pues hay que decir que la constituyente no fue propiamente la constitución para la paz. Hubo mecanismos que no utilizaron. Es verdad que al gobierno de Gaviria se le autorizó inclusive a darle curules indefinidas a las FARC si entraban. No entraron. Bueno, nosotros primero de todo no negociamos Asamblea Constituyente cuando firmamos el acuerdo de paz. Coincidimos históricamente con la Asamblea. Fue un acto de coincidencia histórica. Nosotros firmamos la paz el 9 de marzo de 1990 y la primera votación de la séptima papeleta fue el 11 de marzo, 2 días después. Nosotros sí teníamos un proceso de reconciliación nacional. Al final del acuerdo de paz teníamos la reconciliación nacional, por supuesto. Y coincidimos en ese momento en que se estaba abriendo paso un consenso nacional y nos entusiasmamos y lo apoyamos con toda nuestra corazón y con toda nuestra energía. Pero evidentemente, la paz es un tema de reconciliación que cayó en tierra abonada en ese momento en que se estaba buscando por el consenso una salida a la violencia de los extraditables. De manera que para nosotros, digamos, fue relativamente fácil meternos en ese momento de consenso, porque estábamos firmando la paz, que es un acto de reconciliación. Sí, yo pienso que a la hora, la verdad, por ejemplo, los voceros de la UP, personas como los dos constituyentes que tuvo la UP, le apostaron todo a la constituyente y le apostaron todo al proceso de paz, independientemente de lo que estaba sucediendo.
Navarro tiene un gran testimonio, por ejemplo, el día del asesinato de Carlos Pizarro, que es igual, que le dijo todo el M-19, usted sálgase de esto, esto se acabó, nos están matando, y él dijo, no, yo tengo que respetar mi palabra. Y siguió adelante y logró lo que logró. Entonces yo pongo esos dos modelos para demostrar que hubo gente que sí le apostó todo independientemente de que se diera esa masacre y ese genocidio, que es una de las peores historias de la narración reciente, pues, de lo que ha venido pasando en este país. Pero ellos le apostaron a la paz, le apostaron a la constituyente, y yo creo que Navarro es un modelo de un proceso de paz exitoso, de unos cambios fundamentales en la estructura del Estado. Un hombre además que termina la constituyente y pasa a ser el ministro de Salud del gobierno de César Gaviria. Después es gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, secretario del gobierno de Bogotá, senador. Es un hombre que le siguió apostando a la institucionalidad. Yo creo que no hay mejor ejemplo que ese. Después de que en plena campaña presidencial, digamos que una de las mayores víctimas de la violencia fue precisamente el que era el candidato presidencial, que había sido el socio de Navarro en todo el proceso de paz de 1990. La advertencia del bombardeo a Casa Verde es que realmente el gobierno no tenía muchos deseos de la paz. Así el doctor Gaviria diga lo contrario. Lo cierto es que eso se dio, pero además la primera masacre que denuncié fue el 21 de febrero, que fue la masacre del Prado en Tolima. Nos asesinaban una familia completa, la familia Camacho. Rosalba, que era nuestra concejal de la Unión Patriótica en el municipio, su esposo, sus hijos y una nieta de 9 años. Una nieta que todavía no entendemos cómo pueden matar a una niña, y el único sobreviviente fue un bebé que su abuela alcanzó a taparlo con las cobijas. Es increíble. Las actas de la Asamblea Nacional Constituyente están manchadas con la sangre del genocidio de la Unión Patriótica, pero también contra los asesinatos de parte de gente del M-19, de un movimiento a luchar, que era un movimiento de carácter trotskista, y también de dirigentes obreros, de dirigentes sindicales. Esto es una vergüenza para Colombia, que no pueda superar en más de 30 años la violencia que actualmente vemos. Y quiero también hacerles un parangón. El método, la forma como nos mataron a los de la Unión Patriótica es muy similar a la forma como están asesinando los líderes, las lideresas y todo el sector indígena. La voz de la senadora Aida Bella, Gloria, me permite ahí hacer precisamente un gancho, tirar un gancho en la historia y preguntar por algo que me parece que es fundamental, y es, tal vez no existe un artículo que uno pueda escribir que derroque costumbres históricas, pero por otro lado creo que es importante contemplarlo, y es cada amnistía de un grupo guerrillero, desde las guerrillas del Llano de Guadalupe Salcedo hasta el proceso de paz con las FARC de 2016-2017, ha venido seguido de un exterminio sistemático, es decir, el asesinato de los firmantes de la amnistía con el gobierno de Rojas Pinilla, para posteriormente el asesinato de exmilitantes del M-19, para la gente de la facción trotskista a luchar del ELN, para los de la UP, es decir, todos estos exterminios. ¿Cómo hace uno para construir, o qué mecanismo, que no sé si sea constitucional, puede utilizar un país para garantizarle a quienes deciden abandonar las armas que no van a ser exterminados, como garantía precisamente de paz? Pues yo creo que en teoría eso está previsto en nuestra Constitución. ¿Cuál es el problema, creo yo? Y pues muchos lo dicen todo el tiempo, y es que tenemos una excelente Constitución en el papel que lastimosamente no se cumple. Y básicamente no se cumple porque pues todavía hay unos sectores sociales y políticos de este país que no aceptan la diversidad y que creen y están convencidos que hay que eliminar al contrario que piensa distinto, porque no podemos caber todos acá. Así que eso ninguna Constitución lo va a arreglar, lastimosamente, Santiago. Yo creo que por más que esté escrito en la Constitución, en nuestra Constitución tenemos los derechos garantizados de absolutamente todos y todos los que habitamos en este país. El problema es que no ha cambiado la estructura de poder, y esto pues puede sonar un poco subversivo y puede sonar un poco, sí, eso, como revolucionario, pero es cierto. Lastimosamente, si empezamos a mirar hacia atrás
y vemos quiénes han sido los que han estado gobernando el país, vemos todavía los mismos apellidos, las mismas estructuras, los mismos gamonales, los mismos linajes, que queremos llamarlo de alguna manera, en los territorios que son los que han estado gobernando y han estado secuencialmente siguiendo en el poder. Así que muchos dicen, claro, que el Frente Nacional se acabó, pero perpetuamos esta forma de estarnos alternando el poder o de estarse alternando el poder entre los mismos. Y yo creo que eso hace parte un poco de esa sin salida de estar viendo en quienes firman la paz y en quienes entran políticamente a competir con unas ideas distintas, seguimos viendo enemigos allí. Lastimosamente eso no lo va a cambiar ninguna constitución. Gloria, ¿cuál es la relación que existe, sea teórica o práctica, o así sea en el espíritu, entre los textos de la Constitución del 91 y los acuerdos de paz de 2016? ¿Tienen alguna ligazón? ¿Llenan unos los vacíos del otro? ¿Cómo funciona esa? ¿No existe algún tipo de simbiosis, por decirlo de alguna forma? De alguna manera sí, yo creo que básicamente siempre se habló y con las FARC siempre se discutió que el punto neurálgico de la negociación con este grupo armado era la reforma rural. Una reforma rural que permitiera la redistribución de la tierra, que no se ha logrado en toda la vida republicana de este país. Y todos sabemos que si nos vamos hacia atrás, pues esa fue la lucha entre liberales y conservadores, y fue la lucha después entre estas guerrillas que se desmovilizaron después en el 57, la lucha por la tierra, y aún seguimos hoy hablando del mismo tema. Así que efectivamente la Constitución sentimos algunos vacíos que no fueron completamente llenados, pero también el tema de la participación política. Fíjense que el acuerdo de paz con las FARC contiene 6 puntos. El primero es justamente la reforma rural integral, que es donde no hemos logrado todavía saldar esa deuda. Y hoy vemos en el Congreso colombiano y en el poder en Colombia un sector importante de la política y que representa los intereses de hacendados, de ganaderos y de terratenientes que están en contra de esa reforma rural. Tanto que no ha pasado por el Congreso ninguno de esos artículos y ninguna de esas reformas que están previstas en ese artículo, en ese primer punto. El segundo punto del acuerdo de paz con las FARC es la apertura democrática. La apertura que significa, digamos, o está visto en varios puntos. Uno de ellos fue el otorgarle las curules a las FARC, las 10 curules que hoy están allí. Eso se cumplió. Se cumplió el estatuto de la oposición, que era algo que nos estaba debiendo el sistema político, y ese fue el que se reglamentó y hoy está, digamos, en cumplimiento. Pero fíjense las curules para las víctimas. Todavía estamos, ¿cuántos años después de la firma del acuerdo, en una disputa política, porque hay sectores que se niegan a permitir que haya otro tipo de representatividad en el Congreso? Entonces, si solo hablamos de esos 2 puntos, sin hablar un poco del tercero y del cuarto, que también tienen que ver con el tema de la solución a los cultivos de uso ilícito, que pasa también por el tema agrario y por el tema de no perseguir a quienes cultivan las matas de coca, porque las matas de coca no hacen daño, lo que hace daño es lo que el hombre produce después con esa hoja de coca. Y pues como hemos siempre estado plegados a una lucha contra el narcotráfico que está completamente demostrado que no sirve para nada, pero seguimos bajo la égide digamos, de la política de Estados Unidos en ese sentido, pues hay cosas que siguen sin cambiar, lastimosamente. Y yo creo que las cosas que el acuerdo de paz complementa, que debieron haberse cumplido en la Constitución, o que no están del todo desarrolladas de la Constitución, o que son artículos que la Constitución tiene pero que no fueron ni han sido desarrollados por el legislativo durante todos estos años. Y así que sí, seguimos con unas materias pendientes que ojalá, se supone que el acuerdo de paz firmado con las FARC está previsto que quede en el bloque de constitucional, es decir, que hace parte de nuestra Constitución, y que están obligados 3 gobiernos a cumplir y a ejecutar ese acuerdo de paz. Este ya se está terminando y bueno, no vamos a entrar en los detalles del balance que tanto ha implementado nuestro gobierno, pero creo que eso ya se ha hablado bastante. Nos quedarían 2 gobiernos más, así que creo que parte de la responsabilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas de Colombia es pensar muy bien qué tipo de gobiernos vamos a elegir en el futuro, que nos permitan pensar en que ese acuerdo que está allí
sea desarrollado y termine complementando aquello que la Constitución no pudo terminar de cumplir. Sí, lastimosamente no nos podemos poner a hacer un balance, Gloria, porque sabemos que además usted está corriendo, tenemos que despedirla, pero además porque tendríamos que ver entonces cómo le está yendo este gobierno en relación con la Constitución de 1991 y el gobierno va a celebrar los 200 años de la Constitución de 1821. Entonces creo que el mensaje queda clarísimo y antes de echarnos a llorar, más bien esperemos que todas esas materias pendientes terminen por cumplirse. Y sí, efectivamente, nosotros hemos estado hablando precisamente de esa materia, sobre subrepresentación campesina, sobre lo mucho que hace falta reconocer que este es un país en donde la tierra es un gran problema y si la Constitución es un pacto de paz, pues que lo sea también hoy, todavía 30 años después. Gloria, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en este especial de La Promesa Congelada y muchísimas gracias por el trabajo de Colombia 2020. Gracias, siempre es un placer trabajar con colegas como ustedes que tenemos como la misma sensibilidad, la misma preocupación, básicamente para que la democracia de este país funcione como debe ser. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros, miren, hablando con Gloria aparece el tema agrario, el tema territorial. Hablando ayer con Jorge Cardona, hablamos precisamente sobre la subrepresentación campesina, sobre el papel de lo territorial en la construcción de esa democracia y ahora en la construcción de esa paz. Nosotros estuvimos obviamente preguntándole a nuestros y a nuestras entrevistadas, invitados de este especial también, La Promesa Congelada, sobre la relación entre lo territorial y la constituyente y la manera en que eso ha servido para construir o no un país en paz. Ahí están las voces. Creo que un gran desafío en la Constitución del 91 sigue siendo la promesa de descentralización y autonomía territorial. Yo creo que el tema territorial es un tema que nosotros tenemos que discutir y discutir de realmente se ha materializado la descentralización y la autonomía. De hecho, hay autores que señalan que lo que hemos vivido son periodos grandes en estos 30 años de recentralización, cuando nuestra apuesta era realmente darle mucho más poder y mucho más protagonismo a las entidades territoriales. Entonces yo creo que el tema territorial es uno. Estábamos empezando un proyecto para tratar de acabar con el enorme centralismo que ha caracterizado Colombia, donde las decisiones siempre se han tomado a nivel nacional, donde las entidades territoriales pues han sido entidades territoriales a veces muy abandonadas. Y digamos que parte del proyecto de descentralización y de autonomía pues era que quienes están más cercanos al territorio puedan realmente tomar decisiones y dar respuestas adecuadas a las necesidades territoriales. Creo que el tema territorial, por ejemplo, ha sido muy interesante analizarlo y mirarlo en esta pandemia. Ese choque entre alcaldes y la nación por unas respuestas frente a la pandemia, frente a las protestas, etcétera. El hecho de que todavía tengamos una disparidad en términos de bienestar en las entidades territoriales es grande. Para alguien, yo leía, mire, un dato muy triste, por ejemplo, yo leía que una mujer que vive en el Baupés vive 15 años menos que una que vive en Bogotá. Si nosotros no pensamos en las disparidades que hay territorialmente, pues es muy difícil. Entonces sí creo que todavía se necesita un proyecto en donde se profundice la descentralización y la autonomía territorial. Esa promesa de mayor autonomía de las entidades territoriales es una deuda pendiente y eso lo ve uno en aspectos prácticos como por ejemplo los megaproyectos, los grandes proyectos mineros, el tema del medio ambiente. Entonces por una parte se dice que el territorio en últimas lo tienen que gestionar los municipios y demás, pero en la práctica uno ve es que la nación se impone. Entonces me parece que una gran deuda pendiente es con la autonomía territorial, con la descentralización y eso hace que los ciudadanos se apropien mucho más de su constitución. O sea, no tratar a las entidades territoriales como menores de edad frente a la nación. Entonces, creo que buena parte de los problemas de determinadas regiones del país es precisamente por esa pérdida de capacidad de gestión de los recursos naturales. Avanzamos menos y se retrocedió más fue en la descentralización. Seguimos siendo un país demasiado centralista, demasiado poder concentrado, tanto legal como constitucional como
financieramente en el gobierno central de Bogotá. Falta, digamos, una mayor planeación del Estado colombiano. Sí, creo que hemos fallado en eso, en un tema de políticas públicas, en un tema de asignación más racional de los recursos, en unos controles más efectivos a la gestión de los funcionarios y en últimas a una ciudadanía mucho más activa. Entonces, esos territorios, ¿por qué han terminado en la marginalidad? Por la ausencia de unas políticas públicas claras, por ausencia del Estado colombiano. Entonces, si el Estado colombiano no llega, pero no es llegar, digamos, solamente con la presencia armada, ¿no?, sino llegar con la institucionalidad, llegar con la educación, llegar con los servicios públicos básicos, llegar con justicia. Si no tenemos esa gran concepción de Estado y de llegar a las regiones más apartadas, que suelen ser las fronteras, además, pues no hay una consolidación como nación. O sea, lo que está de por medio es la construcción de un proyecto de país, finalmente, de consolidarnos como una nación. Y esa consolidación como nación parte del control del territorio, que puede sonar algo muy evidente, pero si no hay un control, digamos, de todas las instituciones, de todo el territorio, pues eso le deja espacios, digamos, a organizaciones delictivas como la que estamos viendo actualmente. Ahí está precisamente la idea de Colombia como un territorio o como una sucesión de territorios. Ayer hablaban algunos de los constituyentes sobre la división, entonces entre si había regiones o si las regiones se posponían, si estaban llegando, y en este momento ya estamos en un nivel de la conversación que va hacia los territorios, hacia lugares en donde nunca antes había habido paz ni presencia estatal. Y se cambió la guerra por presencia estatal, o al menos esa era la idea, y estamos precisamente en una transición que requiere mucho de este país. Pero el tema central de este capítulo era precisamente tratar de tender un puente entre dos textos fundamentales en nuestra historia: la Constitución de 1991 y los acuerdos de paz de 2016 con las FARC, que en algún momento quisieron que llegaran a una constituyente, pero eso no se hizo así. Estamos de hecho un poco en la misma línea en este punto, y ahí sí somos transparentes con ella, y no es necesario hacer una nueva asamblea constituyente. Tenemos una constitución que brinda suficientes garantías para construir paz desde ella, y los vacíos que llena estos acuerdos de paz son una hoja de ruta que debería guiarnos por un camino un poco menos tortuoso, y sin embargo ahí estamos. Nosotros hablamos con nuestros y nuestras invitados, nuestros entrevistados, para hablar sobre la Constitución del 91 y su relación con los acuerdos de paz con las FARC. Aquí están sus voces y sus caras, obvio. Lo primero que hay que recordar es que cuando tuvieron lugar los diálogos de paz, se dio la discusión sobre si esos diálogos de paz, como había sucedido en el 91, debían terminar con una constituyente o no. Y en esa discusión yo me acuerdo muchísimo la posición de las FARC, que era que sí querían una constituyente, y la posición del gobierno era no vamos a negociar como toda la arquitectura institucional del Estado colombiano con una fuerza insurgente que además ya estaba supremamente deteriorada militarmente. Lo que vamos a negociar es cómo se van a convertir ellos en actores políticos y bajo qué reglas del juego vamos a terminar el conflicto armado, acotado específicamente a ese propósito. Y creo que ese debate ilustra muy bien la relación que existe entre los acuerdos de paz y la Constitución del 91. Los acuerdos de paz son un grupo de reglas del juego cuyo objetivo primordial era la terminación del conflicto armado colombiano, pero que en el proceso de terminar el conflicto profundizan el espíritu de la Constitución del 91 al ampliar todavía más los espacios de participación política. Es decir, creo que los acuerdos de paz no solamente son complementarios y no solamente están en el mismo espíritu de la Constitución del 91, sino que adicionalmente contribuyeron, digamos, a reafirmar la idea de las múltiples formas que puede adoptar la participación política en una verdadera democracia. Es decir, para ponerlo en otros términos, son profundizadores de la democracia colombiana que se había contemplado en la Constitución del 91, sin tocar la institucionalidad. Digamos, la única parte de la institucionalidad que tocan los acuerdos es la institucionalidad relacionada con la finalización del conflicto, la incorporación de los miembros de las FARC al escenario político, al escenario económico, en fin. Entonces creo que hacen el trabajo e ilustran muy bien cómo se puede llevar a cabo un cambio político fundamental y trascendental sin necesidad de reorganizar
todo el aparato y el diseño institucional estatal colombiano. Eso por una parte. El año 2017 es un año en el cual se opta por incluir en la Constitución los acuerdos suscritos con las FARC y a partir de ahí comenzar un proceso de transformaciones que están inconclusas, como son todo el tema del desarrollo rural integral, una reforma rural. Allí hay unos temas que están muy en la base de lo que fue el conflicto con la FARC a lo largo de los años, porque era un poco diferente. La guerrilla M-19 con la guerrilla FARC fueron dos guerrillas muy diferentes en su constitución, en su accionar y en el cubrimiento que tenían. FARC fue siempre una guerrilla mucho más rural, una guerrilla con mucha fuerza en ese terreno y por lo tanto que tenía como una gran óptica de hacer transformaciones allí. De ahí vienen los planes de desarrollo con enfoque territorial, de ahí vienen la apuesta de una reforma rural integral y unas transformaciones en el campo muy importantes, incluidas las jurisdicciones especiales, las posibilidades de que tengan acceso a Senado y Cámara, gentes que vienen desde el mundo de las víctimas, circunscripciones especiales. Indudablemente fue una constitución pensada para la paz, que pues todavía nos ha alcanzado. Fue un gran acuerdo político de los jefes, digamos, de los grandes partidos de la época, pero sobre todo un movimiento ciudadano. Todavía no se ha terminado de consolidar la paz en Colombia. Eso no se debe exclusivamente al texto de la Constitución. Yo creo que también pues hay un problema de estructura del Estado, de organización del poder político, del sistema político, de la financiación de las campañas, que hasta que eso no tenga una adecuada solución, pues indudablemente el gran aspecto de la paz no se va a poder consolidar. Cuando salió la Constitución del 91, yo estaba todavía estudiando Derecho, y uno de los artículos que siempre nos causó curiosidad era ese, ¿no? Porque parecía algo muy programático, como una gran ilusión, y realmente ya en la práctica, con todo el tema del acuerdo de paz, ese artículo fue fundamental para todo el control que hizo la Corte Constitucional en relación con la implementación del acuerdo de paz. De hecho, la justicia transicional es un balance entre la paz y los derechos de las víctimas. Entonces es una norma que uno pensó en su momento que era meramente una expectativa muy programática, pero que en la práctica, sin esa norma, por ejemplo, hubiera sido imposible crear una justicia transicional en Colombia. Ahora, obviamente, el tema del acuerdo de paz es de obligatorio cumplimiento, eso está en la Constitución, y eso vincula, según los mandatos, también, no solamente la Carta Política, sino la jurisprudencia de la Corte. O sea, no es, digamos, potestativo no cumplir el acuerdo de paz, es que es un mandato constitucional. En el año 91 el tema de víctimas del conflicto armado no estaba tan definido, se vino a definir con mucha más claridad después. Justamente la conferencia episcopal vino a colocar el tema del desplazamiento forzado casi en esa época, comenzó a hablarse de desplazamiento forzado y se hicieron aquí las primeras investigaciones de fondo, ya hacia el año 96, 97, es cuando la conferencia episcopal publicó un informe sobre desplazamiento forzado y llama la atención diciendo: no tenemos en la legislación colombiana el concepto de desplazamiento forzado y hay una historia larga de desplazados en Colombia y publicamos unas estadísticas, publicamos un informe que causó un gran impacto en el país, que después se convierte en una ley en 1998, en la ley 310, que es la primera ley que se coloca ante el tema del desplazamiento forzado. De ahí va a venirse como una cadena de hechos, una sucesión de hechos, que son los que van a llevar hasta la ley de víctimas y restitución de tierras. Pero el universo, la concepción de víctimas, la definición de víctimas, el reconocimiento del sufrimiento que habían tenido, la necesidad de ser reparadas y de que se les fuera devuelta su dignidad, va a venir después de la Constitución del año 91. En el año 91 eso estaba, pero no se había definido, no estaba perfilado completamente. Va a ser posteriormente cuando se desaten esos hechos y indudablemente el marco de la Constitución del año 91 fue el que nos permitió a nosotros comenzar a hablar de desplazamiento forzado, colocarlo sobre la mesa e empujar para que se convirtiera en una realidad la legislación que hoy tenemos al respecto. Sí, yo creo que, digamos, las últimas reformas que se han dado en la Carta Política que tienen que ver con la implementación del acuerdo, ubicaron a las víctimas en el centro del sistema, ¿cierto? Y eso nunca había sucedido, o sea, nosotros nunca hemos tenido un sistema
donde las víctimas fueran las grandes protagonistas, como están haciendo en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Entonces me parece que no solamente es buscar la justicia transicional, sino decirles vamos a escuchar a las víctimas, ustedes son las protagonistas de la paz, porque si no escuchamos a las víctimas se va a volver a repetir todos los fenómenos de violencia que hemos visto en otras épocas. Entonces me parece que la gran apuesta es reivindicar sus derechos, verlas como ciudadanos de plenos derechos, no como la pobre víctima, no es victimizar, no es decirle, mire, usted es un ciudadano con plenos derechos y el derecho fundamental que tiene es a conocer la verdad. Entonces la gran apuesta como sociedad es conocer la verdad. No se puede pasar la página sin haberla leído, entonces tenemos que conocer la verdad y ya como sociedad buscar canales de reconciliación y de no repetición. Digamos que en el tema del acuerdo de paz hay unos aspectos que son fundamentales. Uno de ellos obviamente es la creación del sistema, que es el tema de verdad, justicia, garantías de no repetición. Indudablemente se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los componentes del sistema para que esas víctimas que nunca habían tenido una voz, que nunca se habían escuchado, por primera vez sean las grandes protagonistas. Y eso yo creo que poco a poco, digamos, las comunidades lo están viendo en la práctica, en los resultados. Ahora, indudablemente hay otros temas preocupantes, por ejemplo, todo el tema de los desmovilizados, los homicidios, porque si sigue aumentando el número de homicidios descombatientes, va a ser muy difícil materializar la paz, va a ser muy difícil que futuros procesos de paz funcionen. Entonces, hay algunos aspectos como ese, que es también materia de preocupación por parte de la jurisdicción, donde uno dice hay que trabajar, pero hay que trabajar como Estado. Hay que garantizar que ese proceso de desmovilización y de reincorporación a la vida civil y de convertirse en partido político sea exitoso, indudablemente. Como pueblos étnicos que también en su mayoría hemos sufrido en el marco del conflicto armado, hay muchos otros daños que se sufren y que requieren siempre estar articulado con la Constitución del 91 para que nuestros derechos no sean pisoteados. Y aquí te hablo, por ejemplo, la ley 1448 que reconoce que hay víctimas en el país. Y si yo me voy al tema, por ejemplo, de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, donde más de 32.000 víctimas, y si me voy al porcentaje, habla más del 13% mujeres negras víctimas de violencia sexual. Entonces, digamos cómo el conflicto se ha incrustado en nuestros pueblos, en nuestras raíces, en nuestros entornos, y nuestros cuerpos han sido utilizados como botín de guerra. Y sí, ha sido buenísima la Constitución del 91. Me permite tener argumentos para defenderme. Me permite decir, oye, mira, también soy de la sociedad colombiana, también soy el ser humano sintiente, por lo cual respeta mis derechos y reconoce que donde terminan los tuyos, comienzan los míos, donde comienzan los míos, terminan los tuyos. Efectivamente necesitaban un desarrollo, pero en la práctica para mí eso no ha avanzado. O sea, para mí han sido fundamentales los acuerdos de paz, se plantearon que están en 6 puntos, se plantearon unos ajustes institucionales, pero ¿cuántos decretos se crearon? ¿Sí? ¿Cuántas leyes se crearon? ¿Las conocemos todas? No. ¿El país las ha apropiado todas? No. ¿El Estado como institución las ha apropiado todas? No. Sí, y una muestra de eso es que pues, el acuerdo de paz no se cumple, no se ha cumplido, y no se ha cumplido por toda esa... Para mí es como mucho entramado, como una telaraña burocrática que no establece acciones concretas y que a la hora de hacerle seguimiento pues también es complejo. Eso también lo hace más complejo porque hacerle seguimiento a tantos decretos que se expidieron en el marco del acuerdo de paz, a tantas leyes, para mí es como, no sé, pero veo muy complejo eso y tal vez no tengo una respuesta específica. No estoy diciendo que no sea importante, creo que es importante, pero en términos de la eficacia de la acción del Estado, creo que se diluye, siento que se diluye en toda esa burocracia institucional. Pienso que el proceso ha sido difícil y doloroso. Fue dolorosa la salida después del año en el cual el M-19 firma la paz. Este periodo también ha sido muy doloroso.
muy complejo, los procesos de paz suelen ser muy difíciles, los procesos de posconflicto suelen estar atravesados por múltiples amenazas y dificultades, aquí no estamos exentos de eso. Pero aún reconociendo esas dificultades, yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este proceso que vivimos hoy tiene, sin lugar a dudas, marcas muy esperanzadoras. Nosotros, después de la firma del acuerdo con las FARC, estamos viendo actores políticos que no reconocíamos. Tenemos regiones del país que se están expresando mucho más. Las mismas protestas que estamos viviendo son como el resultado de una capacidad ciudadana renovada, diferente. Tenemos una ciudadanía mucho más activa y se están dando transformaciones. Esto va a tomar probablemente más de una década, pero hay un camino que se ha ido trazando y hay una ciudadanía cada vez más y más con el enfoque, la mirada claramente puesta en la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos, en lo que es el complejo y largo camino de la construcción de la paz. Colombia es un país que necesita paz, que exige paz, que lleva 30 y muchos más de 30 años exigiendo la paz como una forma de vivir tranquilamente, incluso en beneficio de aquellos que muchas veces se han puesto del lado enemigo de la paz, por la razón que sea. Y entre la urgencia y la zozobra y la necesidad de esperar, la esperanza misma, el optimismo, la indignación, la ira y a veces la felicidad, estamos aferrados o deberíamos a un texto que finalmente nos constituye o que busca constituirnos como país, aunque nosotros muchas veces lo dejemos allí durmiendo o, como nosotros lo decimos, congelado. Hasta aquí este cuarto episodio de La Promesa Congelada. Mañana es nuestro último capítulo de este especial en televisión, porque luego viene la serie de podcast y el documental que va a pasar el domingo 4 de julio, que es realizado por El Espectador y emitido por Canal Capital. Recuerden además que ustedes han de participar de este especial. Y con el hashtag numeral La Promesa Congelada estamos esperando que ustedes nos manden videos, audios, dibujos, collage, lo que sea, diciéndonos cuál es la promesa de las muchas que hay en nuestra Constitución que ustedes quisieran ver descongelarse, que ustedes quisieran ver cumplirse. Mañana vamos a hablar de los debates que se le hacen a la Constitución, las propuestas que se hacen en el paro, las reformas por venir, las que se han hecho, las objeciones, las fallas, mejor dicho, cuál es el futuro de nuestra Constitución. Porque hay Constitución para rato y hay especial para también un buen rato. Entonces descansen y muchísimas gracias por su audiencia. Nos vemos mañana a las mismas 8 de la noche.